Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a comenzar con el seminario de Ley Karim, el cual va a ser impartido por la psicóloga Fabiola Morales, disculpe, abogada, lo siento, quien posee una licenciatura en Ciencias Militares de la Escuela Militar Libertador Bernardo Higgins, es abogada de la Universidad Andrés Bello, posee un magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad de Chile y es doctora en Derecho Internacional Público, Convención en Derechos Humanos de la Universidad Latinoamericana del Caribe. También posee aquí una vasta experiencia en materia de docente, fundadora del estudio jurídico LexGuide, tu guía legal, y en la actualidad trabaja como abogada con Pliase Teletón. Así que sin más que agregar, ahora los dejo con nuestra expositora. Siempre me da como un poquito de vergüenza cuando leen los currículum completos, como que me siento expuesta. Bueno, aquí estamos de nuevo. Esta ya es nuestra tercera versión del curso de Leicari. Los saludo a todos acá desde Santiago con muchísimo calor. Así que vamos a tratar de que esta horita sea lo más dinámica y entretenida posible, ¿ya? Yo no puedo ver el chat, así que de antemano les aviso que evidentemente en el tiempo que tenemos para este curso va a ser imposible responder todas las preguntas y todas las dudas que ustedes tengan. Para eso yo necesitaría muchísimo tiempo porque siempre hay muchas dudas y muchas preguntas. Entonces, para que lo tengamos claro desde el principio, la idea de este seminario es introducir a las temáticas que vamos a tratar en el curso completo, que son 12 horas. Ahí sí los atendemos a todos y respondemos absolutamente todas las preguntas, pero en este tiempo reducido se me hace súper imposible, ¿ya? Así que a los que vayan a estar en el curso de la próxima semana, vayan igual anotando las dudas. Los contenidos no son tan específicos. En este seminario le vamos a dar una mirada completa a la ley Karin y además de dar esta mirada completa, vamos a conversar un poquito de qué ha estado pasando en estos meses, ¿ya? Porque la ley Karin entra en vigencia en agosto. Entonces, tenemos un par de meses ya de implementación que han sido bien trágicos, diría yo, súper complejos debido a que ha existido harta falta de información y hartos cambios, tanto de las interpretaciones de la Dirección del Trabajo en relación con lo que dice la ley. Y bueno, yo siempre soy muy crítica respecto de la labor que está realizando la Dirección del Trabajo en esta ley, que es súper fundamental, ahí lo vamos a ir viendo, pero ellos tienen un rol bastante relevante en este proceso de la ley Karin y lamentablemente crítica súper eh, objetiva es que se está viendo que la Dirección del Trabajo no está dando abasto como debería, y esto no tiene que ver con que sea culpa de ellos, porque finalmente no son ellos los que implementan la ley viene desde el gobierno, del Congreso, ¿cierto? Entonces, claro, no se pensó quizás o no se dimensionó el impacto que iba a tener esta ley respecto de los recursos que iba a necesitar la Dirección del Trabajo para poder reaccionar a las facultades que se le estaban entregando a través de esta ley. Y eso ha sido un poco caótico para todos. Y esto sigue siendo noticia en desarrollo, la ley Karin, porque una vez que la ley entra en vigencia, empezamos a ver ciertos cambios y ciertos movimientos, tanto en lo que está haciendo la Dirección del Trabajo versus lo que dice la ley y lo que dice el reglamento de la ley. Y además, luego tenemos que saber qué van a decir los tribunales laborales respecto a las situaciones que se judicialicen. Y eso no lo vamos a saber por lo menos hasta, calculo yo, septiembre o octubre del próximo, de este año, ¿verdad? Que ya es 2025, de este año.
porque todavía no ha ingresado a los tribunales laborales ninguna demanda por alguna sanción aplicada por ley Cari al día de hoy. Y por lo tanto, de aquí a que un juicio donde se haya despedido o se haya aplicado alguna sanción a algún trabajador con la aplicación de la ley Carin o en los nuevos conceptos de acoso laboral o de violencia en el trabajo, recién lo vamos a saber con una sentencia. Y otra saturación del sistema está en los tribunales laborales, que se están demorando aproximadamente entre 1 año y 1 año y medio en dictar una sentencia, sin considerar la etapa de la Corte de Apelación. Estamos hablando del primer tribunal que toma los juicios laborales en Chile. Luego, si le sumamos la Corte de Apelaciones y le sumamos la Corte Suprema, tenemos juicios laborales de más de 2 años en Chile. Por lo menos aquí en Santiago, que es donde está la saturación máxima. Entonces, lo que hacemos en estos cursos es darles la mirada básica y el conocimiento básico que todos deberían tener respecto de esta ley. Pero no todo lo que yo diga significa que va a ser exactamente igual mañana, porque todo esto está cambiando, se está moviendo, la Dirección del Trabajo está emitiendo pronunciamientos distintos y probablemente la ley sufra modificaciones, ¿ya? Eso es como una introducción para que ustedes tengan en cuenta que lo que yo diga en este curso no es una verdad absoluta mañana, sí probablemente es la situación actual del día de hoy, pero esto está en constante movimiento, está cambiando y está avanzando. Esta es la mirada, la fotografía que tenemos hoy respecto de la ley Carin. Entonces, vamos a poner las diapositivas. Ahí, no sé por qué se ve un cuadro gris arriba y voy a esperar que se salga y es porque cada vez que hablan al chat se me despliega acá una pantallita. Ya. Este curso, este seminario se llama Ley Carin, avances y problemáticas de la implementación en sus primeros 3 meses. 3 meses completos, ¿ya? Vamos a hacer primero unas breves referencias. Ya. Se conoce como Ley Carin en homenaje, y no sé si homenaje está bien dicho, ¿ya? Porque no sé si esto sea correcto decir que se homenajea a una persona que está fallecida con la implementación de una ley que debió haber estado antes de que sucediera el fallecimiento de Karin. Karin es una técnica en enfermería que trabajaba en el hospital de Chillán. Ella sufre una situación de acoso laboral bastante terrible y potente dentro del marco de una investigación interna, un sumario administrativo que se estaba realizando en el hospital, por el cual ella termina sancionada, siendo que inicialmente en este proceso Karin participó como testigo. Cuando ella participa como testigo, ella, entre comillas, acusa o revela que otras personas, incluyendo su jefatura, estaban siendo parte de una situación conflictiva que se estaba dando en el hospital. Y a raíz de esto comienza un acoso laboral muy potente que hasta donde se sabe, porque yo creo que no se sabe todo de lo que realmente sucedió, en contra de Karin respecto de su jefatura y sus compañeros de trabajo hacia ella. Incluso este proceso significó que a Karin se le disminuyera su sueldo durante unos meses y fue bastante terrible la situación que ella vivió y bastante desprotegida legalmente también en cuanto a la normativa existente en ese momento y también a desconocimiento respecto de cuáles son los pasos que yo puedo seguir cuando me veo enfrentado a estos conflictos. Karin finalmente toma la determinación de suicidarse. Ella deja una carta y en esa carta ella cuenta esta situación que ella estuvo viviendo y se atribuye entonces su decisión de suicidio a el acoso. En Chile se esperaba, y como vamos a hablar de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal respecto a la ley Carin, se esperaba que los legisladores tomaran esta situación en la ley Carin, que era lo más obvio.
porque estamos hablando de que una persona se suicida a raíz de acoso laboral. Pero en Chile, en la normativa anterior y en la actual también, y esa es la crítica, era imposible y sigue siendo imposible hacer el nexo causal entre un suicidio, que muchos podrían decir es una decisión personal que no le puedo atribuir a otro inicialmente, y el acoso laboral, estas situaciones que ocurren en el trabajo y que pueden llegar a causar un daño emocional tan relevante que pudiera desencadenar que una persona tomara una decisión como esta. En Chile no existe legislación respecto a esto. Y eso también es una crítica a la ley, porque hay otros países, por ejemplo, como España recientemente, que han legislado respecto de poder responsabilizar del suicidio a la empresa o al empleador o a la persona causante del acoso. Eso en Chile no existe. Y la pregunta es, ¿por qué no lo pensaron? Si la ley Karen tiene que ver directamente con la situación de Karen Salgado. Y no se incluyó en la ley nada respecto a esto del suicidio y el acoso laboral, ¿ya? La ley que se hace finalmente es una ley, yo diría que 90% preventiva. Y eso también es algo bastante nuevo en Chile, por lo menos. Porque normalmente las leyes reaccionan. Normalmente las leyes lo que hacen es buscar qué hacer cuando las cosas ya pasan. La ley normalmente no se adelanta a las situaciones. No puede, porque tendría que ponerse en 200 escenarios distintos posibles y no se puede hacer. Por lo tanto, normalmente la ley reacciona. Lo que busca la ley Karin, y que es un objetivo que es bastante loable, vamos a ver si va a funcionar o no, pero el objetivo principal es que el empleador tome todas las medidas respecto de proteger o prevenir ciertas situaciones que se pueden dar en los ambientes de trabajo. Promoviendo entonces que en las empresas o en los lugares de trabajo haya un ambiente sano, un trato sano, un ambiente digno, un ambiente libre de violencia. Ahora, esto no es fácil, porque el papel puede decirlo: perspectiva de género, no acoso, no violencia, hacer protocolos, prevenir situaciones, tomar medidas de resguardo, la atención psicológica, y está fantástico. El problema es que las personas, no solo los empleadores, sino que las personas en general, somos los que tenemos que cambiar de actitud. Porque nunca ha estado bien, ni antes de la ley Karin ni ahora, nunca ha estado bien tratarse mal. Nunca ha estado bien tratar mal a un compañero, decirse garabatos, ponerse sobrenombre, no saludar, ser agresivo con los demás, golpear, tener conductas incívicas, ser falta de respeto con los demás. Eso nunca ha estado bien. Entonces, el cambio que debe hacerse es que ahora entender que esas conductas que, comillas, nunca han estado bien, ahora son sancionadas quizás más duramente que antes. Esa es la única diferencia. Porque finalmente siempre ha sido obligación del empleador prevenir estas situaciones. Y siempre hemos querido, yo creo que todos, y siempre ha sido el objetivo, y es levantarse feliz a su trabajo. O sea, no llegar al trabajo y encontrarse con un ambiente tóxico, con una persona que te trata mal, porque todos los seres humanos deberíamos comprender, sin que una ley nos lo diga, que debemos tener un trato digno con los demás, tratar a los demás como quiero que me traten a mí. Esas son máximas de la experiencia. A uno se lo enseñan, deberían enseñárselo en el colegio. Y la ley Karin nos viene a decir, recuérdalo, porque ahora te voy a sancionar
a ti, empleador, si no previenes de forma correcta y no identificas tus riesgos, y a ti, trabajador, si ejerces este tipo de conductas en contra de otros. Si funciona o no funciona, creo yo, y esta es una opinión personal, no depende 100% del empleador, porque también hay una tremenda responsabilidad en nosotros como personas y como trabajadores respecto de entender que si no cambiamos nuestra cultura de trato, nunca, aunque hayan 10.000 leyes, vamos a tener un ambiente libre de violencia. Y ese es un problema social y cultural de Chile el día de hoy. En el número 3 de este mini resumen, pueden ver las cifras antes de la ley Karin. Y esto es para que nos vayamos haciendo una idea de cuál ha sido el impacto que ha tenido esta ley respecto de las denuncias. De acuerdo con los datos de la Dirección del Trabajo que existían entre el 1 de enero de 2022 y 30 de abril de 2024, se recibieron 4.645 denuncias de acoso laboral y 2.248 denuncias de acoso sexual. Estamos hablando entre 2022 y abril de 2024, o sea, 2 años completos y un poquito más. Tenemos más o menos entonces unas 6.800 denuncias, más o menos, en total, recibidas por la Dirección del Trabajo. Estos son los datos que tiene la Dirección del Trabajo. Probablemente son hartas más que no se saben o que no se tiene registro, pero eso es el dato oficial. El 4 y el 5 nos muestra las cifras hoy. En lo que tiene que ver con prevención, en agosto, solo en agosto, el primer mes de vigencia de la ley, se realizaron 1.852 atenciones psicológicas en las mutuales. La atención psicológica es una de las medidas de resguardo que se toma con el denunciante cuando hace una denuncia por ley Karin por acoso laboral o acoso sexual. Se envía de inmediato al trabajador a la atención psicológica en la mutual. La mutual hizo 1.852 atenciones, que quiere decir que hay por lo menos 1.852 denuncias solo en el mes de agosto, ¿ya? De las cuales el 80,6% de las atenciones son acoso laboral, 13,2% violencia en el trabajo y 6,2% acoso sexual. Y fíjense en este dato, 73,3% de las atenciones psicológicas se hicieron a mujeres. Entonces, parece que estaba correcto esto de la perspectiva de género en la ley Karin, porque las cifras demuestran que efectivamente son las mujeres o las que más denuncian o a las que más les suceden estas situaciones. Todavía yo no tengo claro cuál de las dos opciones es, porque conozco también a muchos hombres que les suceden ciertas situaciones, pero los hombres son distintos. Los hombres son menos estresados, se podría decir, son menos complicados. Los hombres pelean, y esto estoy hablando en la vida diaria, no necesariamente en el trabajo, pero los hombres se pelean y a los 10 minutos ya están abuenados. En cambio, las mujeres tenemos una tendencia a quizás dejar pasar menos las situaciones, ¿ya? Y tomarnos las cosas más en serio, más a pecho, ¿ya? Eso no digo que esté mal, digo que también hay que estar a que las denuncias tienen relación con la personalidad también de las personas, ¿ya? Entonces, hay algo que hace, que yo todavía no sé exactamente qué es, pero hay algo que hace que las denuncias sean hechas más por mujeres que por hombres, tanto en acoso laboral como en acoso sexual, ¿ya? Entre el 1 y el 15 de septiembre hubo 1.170 atenciones bajo la atención psicológica. O sea, a la quincena de septiembre, desde el inicio, ya habían 3.000 denuncias. En un mes y medio, 3.000 denuncias, que es más de las denuncias de acoso sexual que hubo en 2 años casi y medio en Chile antes de la ley Karin.
Y en el punto 5, entre el 1 y el 31 de agosto, 4.820 denuncias fueron calificadas con la normativa Ley Cari. Y ahí tenemos una cifra más completa. 4.820 en un mes, que es más o menos, un poquito más que las 4.645 que hubo en 2 años en Chile. O sea, para que se hagan una idea de la magnitud de reacción de la gente respecto a la entrada en vigencia de la ley Cari. La mayor cantidad de las denuncias se encuentran en Santiago y acá está dividida por sector público y sector privado. Estas cifras, por si acaso, son extraídas de la página de la Superintendencia de Seguridad Social. Entonces, sector privado, 29%. En la región metropolitana, luego está Valparaíso, luego está la región de O'Higgins. Y en el sector público también lidera la región metropolitana con un 34,6% de las denuncias y después también Valparaíso y luego la región de los lagos. ¿Ya? Los sectores productivos donde se presentan más denuncias al día de hoy es el comercio. ¿Ya? El comercio en general, yo diría, por ejemplo, el retail. O sea, es que hay ciertos rubros en los que estas situaciones se dan con mucha más frecuencia y hay otros rubros en los que no pasa tanto. Por ejemplo, en mi sector, en el sector de la salud, esto es bien frecuente. En la educación también es frecuente. Y en el comercio, yo diría, en el retail, muchísimo más. Y ahí está concentrada la mayor parte de las denuncias. Y yo creo que tiene un poco que ver con la interacción del día a día del retail. O sea, yo no podría, si alguien aquí trabaja en retail, es que estar interactuando con un cliente que normalmente, no sé si se han dado cuenta que todo el mundo está mal genio hoy. Usted sale a la calle y la gente está más agresiva, exige y de repente tiene actitudes más negativas y debe ser terrible. O sea, yo de verdad los admiro porque estar todo el día atendiendo gente que está reclamando por algo, que quiere algo, de verdad que debe ser un sector muy, muy complicado para trabajar, el sector del retail. Y bueno, las cifras avalan esta circunstancia respecto a que el sector del comercio, tanto el por mayor y el por menor, es el sector productivo donde más se han presentado denuncias en estos meses. Esas son un poco las cifras que tenemos hasta el día de hoy como para que nos hagamos una idea de cuál ha sido la explosión que ha tenido esta normativa de la ley Karen respecto de las denuncias. ¿Qué es lo que busca la ley Karen? Dice la ley que las relaciones laborales y los ambientes de trabajo deben ser libres de violencia, basados en la dignidad y con perspectiva de género. Eso dice la ley Karin y esa es una modificación que se le hace al Código del Trabajo respecto de establecer específicamente que las relaciones laborales deben fundarse en un trato libre de violencia, compatible con dignidad y con perspectiva de género. Ahora estos conceptos son bien difíciles de definir porque ¿qué es dignidad para usted? ¿Qué es dignidad para mí? Eh, y la perspectiva de género también es difícil de entender, ¿ah? No es un concepto fácil, el concepto de la perspectiva de género. Y ha habido mucha discusión también respecto de que si esta perspectiva de género genera una discriminación o una preferencia respecto de casi creerle a las mujeres solo con el hecho de hacer la denuncia. Siento que cuando hablo con gente respecto de esto, sobre todo con hombres, hay como un ambiente como de creer que esta perspectiva de género tiene que ver con odiamos a los hombres, ojalá no existieran. Y no es así. No es así, lo que pasa es que quizás la perspectiva de género no ha sido bien comprendida de cuál es la idea que ha tenido la ley Karin respecto a la perspectiva de género. Y tiene que ver con que, como ya vimos también en las cifras, hay ciertas situaciones que le suceden más a las mujeres,
que a los hombres o son denunciadas más por las mujeres que por los hombres. Y nadie podría negar o decir que es mentira que en el ambiente de trabajo a la mujer le cuesta más llegar a ciertos puestos o acceder a ciertos lugares laboralmente hablando. Y eso ha sido desde el origen de los tiempos y ningún hombre ni ninguna mujer podría decir que no es así. Entonces, la ley toma esto y dice, el acoso laboral y el acoso sexual son conductas que en su mayoría son ejercidas en contra de mujeres por su condición de mujeres, por entender que somos casi de cristal, que las mujeres son más vulnerables, que la mujer a la cocina, que tú qué estás haciendo acá, que si comparan a una persona con un currículum exactamente igual a otro, eligen al hombre si uno es hombre. ¿Por qué? Porque una mujer, por ejemplo, de mi edad, 34 años, sin hijos, probablemente se embarace mañana. Y que el prenatal, el postnatal, la sala cuna, la licencia, que el hijo está enfermo y el empleador tiene esos sesgos respecto de las mujeres. Y eso ha sido desde el origen de los tiempos y lamentablemente con o sin ley Karin sigue siendo así. Y probablemente siga siendo así, porque es el cambio conductual el que buscan estas leyes. Y ahí, insisto, ¿funciona o no funciona? No depende de lo que diga el papel en la ley. Depende del cambio de actitud. Depende de entender cuáles son las implicancias que tiene esta perspectiva de género, por lo menos en la ley Karin, y cuál es la idea que ha tenido el legislador respecto de decir, vamos a investigar las denuncias con perspectiva de género. ¿Ya? Que no es lo mismo que decir si una mujer denuncia acoso sexual, cierra los ojos y créele al tiro. No es lo mismo, ¿ya? Ahí lo vamos a ver. Es para hablar de esto tenemos horas, ¿ah? Esto es una pincelada de lo que dice la ley y qué es lo que se va a tratar con mayor detalle en el curso. Entonces, como queremos un ambiente libre de violencia, la ley Karin me dice, hay 3 conductas que son contrarias a un ambiente libre de violencia. ¿Cuáles son? El acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo. Esas son las 3 conductas que la ley Karin establece como contrarias a la dignidad de la persona y contrarias a un ambiente libre de violencia. 2 de estas conductas han existido siempre, que son el acoso sexual y el acoso laboral. La violencia en el trabajo es una conducta nueva creada por la ley Karin. Vamos a explicar qué es a grandes rasgos cada una de ellas después. Vamos primero a cuáles son los principales cambios legislativos que tiene la ley Karin. Y esto es para que nos hagamos una idea de cómo cambian los procesos y cómo esto nos impacta en los procesos internos, tanto de los empleadores como los procesos de investigación para las víctimas, ¿ya? Primero, ya lo dijimos, el Código del Trabajo se modifica y establece que las relaciones laborales deben fundarse en un trato compatible con la dignidad humana, en un ambiente libre de violencia y con perspectiva de género. Ojo, esto de la perspectiva de género no existía en el Código del Trabajo antes de la ley Karin. Y si es que han habido algunas sentencias en los tribunales de familia que han sido dictadas con perspectiva de género, no existe mucho precedente respecto de la aplicación de la perspectiva de género en los tribunales. Es un concepto que es bastante nuevo en el derecho chileno y que no es muy aplicado todavía. Vamos a ver si luego, con la ley Karin, entonces los tribunales comienzan a utilizar más estos conceptos. El acoso laboral y el acoso sexual son conductas que ya existían, pero el acoso laboral tenía un problema. Y el problema es que la definición legal de acoso laboral establecía que las conductas que constituyen acoso laboral para que pudieran ser sancionadas como acoso debían ser reiteradas. Y eso significa que a mí me tienen que humillar o maltratar por lo menos 3 veces para que yo pueda decir que alguien me acosa. Eso antes de la ley Karin.
En cambio, en el acoso sexual, bastaba una sola conducta de acoso sexual para que se pudiera establecer como conducta de acoso sexual y sancionarla. Y había una diferencia que tiene que ver con lo que se entendía el impacto psicológico de cada una de estas conductas en la persona. Y siempre se pensó que el acoso sexual tenía un impacto más potente y por lo tanto bastaba con una sola situación de acoso sexual para poder sancionar esa conducta. En cambio, el acoso laboral parecía no ser tan grave y por lo tanto exigía una reiteración en la conducta. Lo que hace la ley Karin es no eliminar esta reiteración, sino que agrega que esta conducta puede ser única o reiterada. Y también tiene un sentido que se mantengan estas dos opciones, porque hay ciertas conductas de acoso laboral que son muy sutiles y que una única vez probablemente no causan un efecto de impacto grave. Pero si la repito, esa misma conducta pequeña la reitero en el tiempo, evidentemente causa un impacto mayor y por lo tanto era necesario que tuviéramos conductas únicas de acoso laboral que son lo suficientemente graves, como por ejemplo, no sé, pues estar en una reunión de trabajo y que tu jefe te diga, oye, pero tú eres estúpido, ¿dónde estudiaste? ¿No aprendiste nada en la universidad? Porque hay jefes así, muy agresivos, hay personas así. Y esa conducta de humillación es, al parecer, más grave y más dañina que ponerle un sobrenombre a un compañero y de repente decirle, buena, gordito. Son dos conductas de acoso laboral, pero pareciera que una tiene la gravedad para que una sola vez cause un impacto negativo importante en la persona y otra que a lo mejor, porque depende de esto es muy subjetivo, ¿eh? Solo estoy dando ejemplos muy extremistas para que se comprenda bien. A lo mejor ponerle ese sobrenombre al compañero una única vez no le daña o no le causa un impacto. Depende de la persona, insisto, ¿ya? Porque podría ser que a una persona que le digan, oye, que está guatón, sí le afecte. No sé, pues si es diabético, si tiene sobrepeso y lleva 10 años luchando con bajar 10 kilos y no puede, pues. Claro que le va a tener un efecto. Y por eso es que estas conductas son tan difíciles de investigar porque son subjetivas, esto es sensación. Hay una conducta específica que se encuadra dentro de lo que dice la ley, que es acoso, evidentemente, pero por detrás hay una sensación de humillación, hay una sensación de menoscabo y esa sensación es personal. Y yo puedo sentirme humillado y otro no con la misma conducta. Por lo tanto, ¿de qué va a depender si yo denuncio o no denuncio? Es de mi sensación personal, es de cómo me afectó a mí la conducta. Por eso esto es tan complicado. Entonces, lo que hace la ley Karin, que es una de las cosas muy buenas que tiene la ley Karin, es modificar esta definición de acoso laboral. Luego, se incorpora un tercer concepto que es este de la violencia en el trabajo. Discúlpenme que vaya tan rápido, es que en honor al tiempo quiero alcanzar a ver todos los ejemplos al final. Se incorpora este concepto de la violencia en el trabajo. ¿Y qué hace este concepto? Y aquí podemos tener mucha discusión respecto de si el legislador aquí se pasó 3 pueblos o no con esto de la violencia en el trabajo. Porque el empleador tiene un ámbito de protección. Yo protejo y estoy obligado a proteger a mis trabajadores dentro de cierto ámbito, de cierto espacio, de ciertas conductas que están establecidas en la ley. Lo que hace el concepto de violencia al trabajo es decirle al empleador, desde ahora, todas las conductas de violencia en contra de los trabajadores, no debes cuidar que no sean entre ellos, sino que además tienes responsabilidad y obligación de prevenir y proteger las acciones de violencia hacia tus trabajadores, incluso de terceros ajenos a la relación laboral.
clientes, proveedores, pacientes, los alumnos, el que va a comprar, el que me trae el gas a mi empresa, la señora del aseo, la persona que está en el casino, que son personas que no son mis trabajadores, pero que interactúan con mis trabajadores. Lo que hace la ley Karen con este concepto de violencia en el trabajo es decirle al empleador que está obligado incluso a proteger a sus trabajadores de acciones de esas personas. Y esto yo les pregunto, los estoy viendo, así que háganme así o así, pero yo les pregunto, ¿es posible que yo como empleador prevea absolutamente todas las posibilidades de violencia que pueden ejercer otras personas respecto de mis trabajadores? Por ejemplo, ¿se acuerdan de que salió en la tele un tipo que no pudo abordar su vuelo en el aeropuerto y agarró un martillo y rompió todos los televisores y le trató de pegar a todo el mundo porque no lo dejaron abordar un avión? Una cosa así fue. ¿Tenía la aerolínea alguna posibilidad de prevenir esto? O sea, imagínense en todos los escenarios que tendríamos que ponernos como empleadores si quisiéramos poder prevenir absolutamente todas las conductas de violencia que pueden ejercer otros a los que yo no controlo o que no están dentro de mi ámbito de sanción respecto de mis trabajadores. Quizás es mucho, quizás está bien, no sé, ahí yo tengo mi opinión personal, creo que es muy difícil hacer esta prevención. Imagínense en el ambiente de salud, por ejemplo. Las personas que trabajan en el área de salud, no sé, en un CEFAM, y tienen que estar constantemente lidiando con agresiones de los pacientes, evidentemente, señor empleador, protéjame y haga algo respecto de las agresiones de los pacientes hacia mí. ¿Puede ser 100% efectiva esa prevención? Pucha, yo lo veo súper difícil, súper difícil, porque así como yo puedo tener mi opinión y puedo reaccionar de una manera frente a una cierta situación, pueden haber 20 personas que reaccionen de forma diversa. Y tengo cero opción de poder prevenirlas todas. Entonces, ese es el concepto de violencia en el trabajo. Aquí también hay una crítica respecto de ¿será mucho o no será mucho? Quizás en ciertos sectores se justifica perfectamente, quizás en otros no. Ahí va a depender de la aplicación que cada uno haga en su forma de prestar el servicio. Ya, voy a avanzar más rápido. Hay otras obligaciones para el empleador que tienen que ver con que en el reglamento interno de la empresa tienen que establecerse dos cosas importantes para cumplir con la ley Karen. Primero, un procedimiento de investigación. El trabajador tiene que saber exactamente qué sucede al día 1, al día 2 y al día 3 de que yo hago una denuncia. ¿Cuánto se van a demorar en investigar? ¿Quién va a investigar? ¿Qué opciones tengo? Y todo eso debe estar en un procedimiento de investigación que se agrega al reglamento interno. Y también tiene que haber un protocolo de prevención, que significa que yo como empleador debo identificar los riesgos a los que están eventualmente expuestos mis trabajadores y buscar la forma de prevenirlos. Y eso también tiene que quedar en un documento a la vista de todo mundo en el reglamento interno. Además, el empleador tiene una obligación que antes no tenía, que es informar semestralmente los canales que tiene la empresa para recibir las denuncias. O sea, no puedo yo dejar que el trabajador olvide que puede denunciar. Siempre se lo tengo que estar recordando. Además, este proceso, como antes no pasaba, incluye o involucra a otras entidades diferentes del empleador. Antes de la ley Karen, yo como empleador podía investigar una denuncia en 2 o 3 días y despedir al trabajador y ya. No pasaba nada, ese era mi proceso, el proceso era completamente interno. Al día de hoy, con la ley Karen, lo que sucede es que se involucran en este proceso dos instituciones más. Bueno o malo, no sé, lo vamos a discutir también, que son las mutuales a través de la Superintendencia de Seguridad Social, o sea, los organismos que administran la ley 16.744, que en este caso son la mutual de seguridad,
la AT y el ISL, que son los 3 organismos en Chile que administran los seguros de accidentes del trabajo. Ellos son los que brindan la atención psicológica al momento de que uno recibe una denuncia de parte de un trabajador. Y además se involucra la dirección del trabajo, ya lo dijimos, para bien o para mal. Yo considero que para mal, porque pasamos de un proceso de 2 o 3 días a un proceso de ciento y tantos días de investigación. Porque ahora lo que sucedía era, a usted lo despiden por acoso laboral y usted ¿qué hacía? Agarraba su carta de despido y se iba a la inspección del trabajo a reclamar por despido injustificado. Eso era lo que pasaba. Pero con la relación laboral ya terminada, porque el empleador ya había ejercido su facultad de tomar una decisión respecto a la continuidad o no de su contrato de trabajo. Lo que sucede ahora es que dijeron, bueno, evitemos ese reclamo posterior. Hagamos que la dirección del trabajo revise las investigaciones de los empleadores. Fatal. O sea, imagínense la cantidad de denuncias que llegan a la dirección del trabajo para que revisen lo que uno hizo en cuanto a forma. Entrevistó a todas las partes, cumplió los plazos, etcétera, tomó las medidas de resguardo sí o no, puso todos los antecedentes sí o no, tiene un informe de investigación. Eso es lo que revisa la dirección del trabajo. De todas las denuncias, todas las investigaciones se envían un informe a la dirección del trabajo para que ellos opinen si usted hizo bien o hizo mal el proceso, que está bien en fiscalización, es correcto, es buena la idea de poder fiscalizar que los empleadores hagan bien la pega, pero no en el mismo proceso, no antes del despido, porque resulta que ahora yo investigo y tengo que enviar mi informe para que la dirección del trabajo en 30 días hábiles me diga si lo hice bien o lo hice mal, y sin esa respuesta yo no puedo despedir al trabajador. Entonces, si me demoré 30 días en investigar y si demora 30 días más la dirección del trabajo, tengo 60 días hábiles. 60 días hábiles de lunes a viernes, son 3 meses, que tengo una denuncia activa esperando la respuesta de la dirección del trabajo, que a mí, de todas las investigaciones que he mandado, no me han contestado jamás, porque no dan abasto, no pueden, no son capaces de humanamente de revisar tanto proceso. Y ahí es donde va la crítica. La idea está perfecta, revisemos, pero démosle las herramientas para que lo hagan bien, para que lo hagan dentro de plazo, pongámosle a la gente, démosle los recursos que necesiten para hacer esta pega, si no, no funciona. Bueno, también en el número 7 se modifica el procedimiento de denuncia e investigación, porque antes en el Código del Trabajo solo existía un procedimiento de denuncia para acoso sexual y uno tenía que inventarse el de acoso laboral, y ahora en la ley establece un procedimiento específico de cómo hacer las denuncias y cómo realizar las investigaciones para ambas conductas. Y además, cuando yo recibo una denuncia, la ley asume de antemano, sin haber investigado, que existe un daño psicológico en el denunciante y por lo tanto obliga, esto también es discutible, pero en general se ha entendido así, que debe existir una atención psicológica inicial, temprana, para el denunciante, incluso antes de investigar. Y aquí también hay una discusión jurídica bien relevante respecto de, bueno, ¿y si no ha pasado nada? Y yo lo estoy mandando al psicólogo asumiendo que hay un daño, y si no existe el daño, o y si no hubo acoso, entonces como que estoy tomando una decisión a priori sin haber investigado, es complicado, es súper complicado. Bueno, esa también es una de las críticas relevantes que se ha hecho a la ley Carin en este último tiempo respecto a la atención psicológica temprana de los trabajadores. Dijimos que habían 3 conductas. Veamos rápido las definiciones, no las alcanzo a explicar, pero lo que dice el Código del Trabajo respecto del acoso sexual, que no es modificado por la ley. Esta es la misma definición que ha existido desde el origen de los tiempos en el Código del Trabajo. El acoso sexual es el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio,
mensaje de texto, fotos, WhatsApp, redes sociales, físicamente, verbalmente, por cualquier medio. Un requerimiento de carácter sexual que no es consentido por quien lo recibe y que tiene que tener un efecto, ojo, debe amenazar o perjudicar su situación laboral o las oportunidades en el empleo de la persona que es víctima de esta conducta. Entonces ahí tenemos ciertos requisitos que se deben cumplir para que una conducta pueda ser catalogada como acoso sexual. Ojo con el no consentidos, ¿ah? Porque muchas veces se dice, bueno, ¿y cómo yo pruebo que no consentí? No, es al revés. Si usted no dice nada, no consiente. Si usted no contesta, no consiente. No necesita probar que no estuvo de acuerdo, basta con que no haga nada para probar que no hay consentimiento. Es el consentimiento el que se debe probar. En este caso, el acosador que va a decir, pero ¿cómo? Si ella me hacía ojitos, si ella también quería, si, etcétera. Bueno, pruébelo. Usted que dice que la otra persona estaba de acuerdo, pruebe que estaba de acuerdo. Usted, víctima, siéntese tranquilita a esperar, porque usted no tiene que probar que no consintió. Entonces, ojo, el silencio en acoso sexual es no. No contestar es no. No responder es no. Y eso tiene que quedar súper claro para estas conductas. El acoso laboral dice que es toda conducta que constituya una agresión o un hostigamiento, y ahí está tachado, antes decía reiterados, ahora dice en rojo, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada, que es el cambio que les comenté que se hizo, y también exige un resultado, que tenga como resultado para el afectado un menoscabo, maltrato o humillación, o que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Entonces, si yo a mi amigo le digo de cariño, guatón, no lo haga porque en el trabajo no somos amigos, somos compañeros de trabajo, hágalo en el asado, en el trabajo no. Y yo le digo, buena, guatón, y no se ofende, no hay acoso laboral, porque no hay menoscabo, no hay maltrato, no hay humillación. Pero si yo le digo guatón a la persona que no me tiene confianza, que no le gusta que le digan así y que no tiene por qué aguantar que yo le ande diciendo guatón y se siente humillado, sí va a haber acoso laboral. Porque eso depende específicamente de la sensación que yo tenga. Denme 2 segundos que voy a encender la luz porque ya no veo nada. Ya. Entonces, y la violencia en el trabajo, ¿qué es lo que ya dijimos? ¿Qué es esta conducta? Que es violencia ejercida en contra de mis trabajadores por terceros ajenos a la relación laboral. Personas que no son trabajadores y que se relacionan con mis trabajadores a través de la prestación de un servicio, como por ejemplo un cliente, un proveedor, un usuario, un paciente, un alumno, etc. Eso es la violencia en el trabajo. Dijimos que en el reglamento interno había que hacer modificaciones, también esto ya lo dije, el reglamento interno de la empresa debe tener un protocolo de prevención y un procedimiento de investigación. Eso también está establecido en la ley y la ADT lo fiscaliza. Es requisito que se hayan modificado los reglamentos internos para poder cumplir con la ley CARI. De hecho, para poder investigar internamente, me exigen que yo haya modificado mi reglamento interno con el procedimiento y el protocolo. Veamos el protocolo rápidamente. Los empleadores deben elaborar y poner a disposición de los trabajadores un protocolo de prevención específicamente de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Esto hay un formato súper bueno que sacaron las mutuales de protocolo de prevención de riesgos, ¿ya? Pero ese protocolo que sacaron las mutuales debe adaptarse a su realidad laboral como empleador. O sea, necesariamente usted debe decir, estas son las situaciones, identificarlas. Estas son las situaciones que en mi rubro se generan de acoso laboral, acoso sexual y violencia. Estos son mis riesgos. Por lo tanto, puedo usar el modelo
claro, úselo, pero adecúelo a su propia institución. ¿Qué debo hacer? Debo identificar riesgos, y esto al prevencionista. Todo el resto es prevencionista de riesgo. Debo identificar cuáles son mis riesgos. Debo establecer medidas para prevenir y controlar esos riesgos que identifiqué. Y debo poder cuantificar o medir mi nivel de cumplimiento respecto a la prevención. Todo eso debe estar en el protocolo de prevención y a la vez este protocolo debe estar publicado en el reglamento interno. Respecto al procedimiento, lo primero de mencionar es que la ley Karin estableció una serie de principios que deben regir los procedimientos de investigación. Acá 4 ejemplos. Ya hablamos de esto de la perspectiva de género. Imparcialidad, la ley exige que la persona que investigue sea imparcial. Celeridad, no sé qué tanto funciona, porque imagínense que antes el procedimiento de investigación era de 2 o 3 días con suerte, y ahora resulta que tengo 30 días para investigar, tengo 30 días que esperar a la dirección del trabajo y después sancionar. Entonces, esto de la celeridad, la verdad es que no sé qué tanto funciona. Y la confidencialidad, que aquí sí que tenemos mucho para discutir y mucho para dar ejemplos respecto de cómo garantizo la confidencialidad en estos procesos. Y esto también es un tema que da para largo, y en el curso nos tomamos por lo menos 1 hora para hablar de la confidencialidad completa. ¿Ya? Esto también es bien relevante. ¿Puedo decirle al denunciado de qué lo denuncian? ¿Puedo decirle a los testigos a quién le puedo revelar la información y a quién no? Y esa es una conversación súper interesante, y ahí se dan muchas dudas normalmente en estos cursos. Obviamente ahora no alcanzamos a decir más. Ya dijimos un poco qué era esto de la perspectiva de género, también en esto hay que profundizar harto, pero tiene que ver con esta estructura social que yo les explicaba respecto de que existe una creencia de que las mujeres son inferiores, de que los espacios de trabajo están creados para hombres. Se está discutiendo, por ejemplo, ahora, yo no sé si para bien o para mal, a mí esta cuestión también me gusta mucho esta discusión de la extensión del postnatal para la mujer, porque se está discutiendo extender el postnatal para la mujer, no para el hombre. Entonces resulta que ahora los empleadores, no digo que esté mala, no me malentiendan, no digo que esté mal que las mujeres estén más con sus bebés, yo no tengo hijos, así que no sé lo que significa, pero me imagino que debe ser muy terrible ir a dejar a un bebé de 6 meses en una sala cuna para ir al trabajo, me imagino que debe ser terrible. Pero la solución es 1 año, la solución es 1 año y medio de postnatal, o la solución es dar apoyo para que las mujeres puedan reintegrarse también y no perder su situación laboral y poderla compatibilizar con la crianza, o tiene que ver con dejar a la mujer en la casa todo el tiempo que sea necesario para que cuide a su guagua, porque esto también genera impactos negativos en la empleabilidad de las mujeres, y aquí nadie me puede discutir esto. Pero si extienden el postnatal, solo extender el postnatal, sin otras redes de apoyo necesarias para que la mujer se pueda reintegrar a sus labores, y lo extienden, la contratación de mujeres va a descender en un porcentaje abismal que se los firmo hoy. Y acuérdense de mí. Porque ¿qué empleador va a querer contratar a una mujer para que se embarace al día siguiente y tenerla un montón de prenatal y luego 1 año más de postnatal y después la sala cuna y después? O sea, al final, siento yo, pueden ustedes pensar distinto, por supuesto, que de repente en vez de ayudar, un poco nos perjudican, estas cuestiones. Porque en vez de ayudar a la reinserción de la mujer que tiene que compatibilizar su trabajo de mamá con su trabajo real, en la pega me refiero, con su trabajo en la casa, con su trabajo de crianza, que también es un trabajo, en vez de ayudar a compatibilizar, lo que hacemos es dejarla en la casa, sin ningún otro tipo de ayuda. Entonces, al final, yo no sé qué tan beneficioso sea esto. Bueno, tiene que ver con la perspectiva de género, de entender que es solo la mujer la que debe criar al hijo.
Y hay cosas biológicas en las que evidentemente es así, pero hay otras en que no. Perspectiva de género y cómo la vamos a aplicar y cómo la vamos a entender. Esta discusión es súper compleja también. Y la ley, y esto lo voy a decir más o menos cortito, la ley establece que hay otros comportamientos que son el caldo de cultivo, por decirlo así, de situaciones de acoso laboral y de acoso sexual. Los llama comportamientos incívicos y sexistas, pero corrijo, esto no sale en la ley. Esto sale en la circular 3813 de la Superintendencia de Seguridad Social, que ha establecido que estas conductas, los comportamientos incívicos y los comportamientos sexistas, son la antesala de una situación de acoso laboral o de acoso sexual. A ver si ahí se ve mejor. Los comportamientos incívicos son estas faltas de respeto que tienen que ver con el respeto mutuo. Por ejemplo, el portazo. Llego a la oficina enojado y golpeo la puerta, o tiro las cosas, o hablo fuerte, agresivo. Que hoy día no estoy de humor. Eso es un comportamiento incívico, que son conductas que también deben erradicarse de los lugares de trabajo, porque luego de esa conducta es muy fácil que exista una conducta de acoso laboral. Y lo mismo con el sexismo o los comportamientos sexistas, que son estas expresiones basadas en el género y hay cosas que son súper típicas, que la mujer llega a la empresa enojada o con algún problema y ¿qué? Ah, que está en sus días. No, no la molesten porque está con su periodo, por eso anda mal genio. No es que tenga razón, es que es mujer. No, es que es la edad. Y esos comentarios que desvalorizan a un sexo por sobre otro, a una condición por sobre otra, también deben erradicarse de los ambientes de trabajo. Estas conversaciones sexuales, esto que usted diga que las reuniones a las 11 y escuche ahí a un compañero hacer un comentario ridículo, po. Esas conductas también deben erradicarse de los ambientes de trabajo y son conductas sexistas. Lo que pasa es que las normalizamos. El hablar con garabatos también es una conducta que debe erradicarse de los ambientes de trabajo, pero a veces estamos tan acostumbrados a ciertas conductas que no las vemos y no les tomamos relevancia, y sí lo son, y tienen mucha relevancia. El procedimiento, como ya les dije, tiene un problema relevante. El problema de este procedimiento es que se alarga de 30 días hábiles que tiene el empleador para investigar cuando recibe una denuncia. Entonces, yo recibo la denuncia y tengo 30 días hábiles para investigar. Yo como empleador, hábiles de lunes a viernes, por lo tanto son 45 días corridos, ¿ya? Ahora sí voy a prender la luz. De verdad no veo nada. Ahora sí, ya. 30 días hábiles, que son 45 días de corrido. Eso significa que yo como empleador tengo un mes y medio aproximadamente para investigar internamente. Es harto. Ese es el máximo. ¿Puedo demorarme menos? Claro que sí. Demórese lo que menos pueda. Pero de 30 días hábiles es el máximo. Luego de que yo investigo, tengo que enviar el informe de investigación a la dirección del trabajo para que ellos lo revisen en forma. Y para eso, la dirección del trabajo tiene 30 días hábiles más. Por lo tanto, ya tenemos 90 días corridos, 3 meses en un proceso de investigación, que era algo que antes se hacía, como les digo, en 3 días. O sea, yo tengo una persona que la denuncian de acoso sexual y yo reviso las cámaras y efectivamente lo que me denuncian pasó y yo al otro día ya lo eché. Ahora no puedo, porque tengo que hacer la investigación,
tengo que mandarla a la dirección del trabajo y tengo que esperar 30 días hábiles a que la dirección del trabajo me diga algo o no me diga nada. Y ahí recién al día 90 hábil, al día 60 hábil, 90 corrido, puedo aplicar las sanciones. Y para aplicar sanciones tengo 15 días corridos. Por lo tanto, 105 días corridos dura el procedimiento de investigación al día de hoy. Muy distinto a lo que pasaba antes. Esto también tiene hartos más detalles que también vamos a poder ver en el curso. Quiero que vean estos ejemplos que les puse acá y con esto termino. Sé que me estoy pasando ya 5 minutos, Beatriz, disculpa. Quiero que vean estos ejemplos de resoluciones. Esta PPT la van a tener por si acaso, que ha hecho la Dirección del Trabajo cuando son ellos los que investigan. La ley Karin ha establecido que uno no puede filtrar denuncias. Esto significa que todas las denuncias deben ser investigadas, todas, por lo menos para los empleadores. Lo que no sabíamos era que la Dirección del Trabajo iba a tomar sus propias decisiones respecto a esto. Y resulta que la Dirección del Trabajo se ha mandado unas resoluciones en las que han decidido no investigar. Y les voy a decir por qué. Aquí, en el segundo párrafo, o sea, en el segundo párrafo que ustedes ven, dice, los hechos denunciados den cuenta, uno de los requisitos para poder investigar, dice la Dirección del Trabajo, es que los hechos denunciados den cuenta efectivamente de conductas de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. Que si existe o no existe un juicio pendiente, que tenga los mismos hechos, y la existencia de despido como consecuencia de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo. De acuerdo con estos criterios que se pusieron ellos, porque esto no está en la ley, son criterios que se pusieron ellos, dice, al revisar los antecedentes aportados por la denunciante, sin investigar, están haciendo una primera revisión de antecedentes. Dice, estos no dan cuenta efectivamente de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, razón por la cual no se iniciará una investigación. Imagínense, la ley Karin dice que debo investigar absolutamente todas las denuncias. No puedo filtrar, no puedo elegir, no puedo decir a priori, no, esto no es. De la sola lectura de la denuncia, que es algo que antes uno sí podía hacer. Y uno iba desarrollando ciertos criterios. Entonces, de repente uno leía una denuncia y decía, no, pero esto es un conflicto entre trabajadores, o sea, esto no es acoso. No lo investigo. Pero ahora la ley Karin ha prohibido filtrar. Entonces, ¿por qué la Dirección del Trabajo está haciéndolo? ¿Por qué la Dirección del Trabajo está diciendo, no, es que yo leí lo que tú me mandaste y no me parece que sea acoso laboral o acoso sexual, así que no voy a investigar? Eso es lo que está haciendo la Dirección del Trabajo el día de hoy. Esta es una resolución de ellos que lo dice, siendo que la ley no permite hacer filtro. Entonces la pregunta es, ¿yo como empleador puedo hacer lo mismo? Y siempre la respuesta es, obvio que no, pues. Porque a usted, ¿quién lo fiscaliza? La Dirección del Trabajo. Y este criterio, ¿a quién aplica? Para la Dirección del Trabajo, para usted empleador no. Porque la ley le dice a usted empleador que está obligado a investigar todo. Y resulta que la DT está haciendo algo distinto. Entonces, ¿quién entiende qué puedo y qué no puedo hacer? Si yo como empleador siempre recomiendo haga la investigación. Siempre. Porque si se pone a filtrar usted, después la Dirección del Trabajo lo va a multar. Y usted le va a decir, ¿y cómo ustedes lo hacen? Y ahí no sabemos qué va a pasar, porque esa situación no se ha dado en un tribunal. Va a ser súper interesante el día que un empleador se atreva a decir, yo no voy a investigar, porque yo leí la denuncia y siguiendo el criterio que hace la Dirección del Trabajo, a mí no me parece que esto constituya ni acoso laboral ni acoso sexual, por lo tanto no investigué. Luego llegue la Dirección del Trabajo, me multe por no investigar y luego eso llega al tribunal. Va a ser muy interesante decir como empleador, pero si es un filtro que ustedes están haciendo, yo sé que la ley no lo permite, pero entonces ¿por qué ustedes lo hacen y yo no puedo? Ahí vamos a ver qué van a decir los jueces. Ahí vamos a hacer un curso de actualización jurídica, yo creo que ya en un añito más.
Fíjense que aquí hay otro. Dice, la decisión anterior de no investigar se funda en que realizado el análisis de antecedentes por la unidad especializada, se concluye que, sin investigar, concluyeron que en este caso la conducta representada constituye más bien un comportamiento incívico, que no es acoso laboral. Entonces, analizadas las particulares de caso presentado, es posible concluir que estamos en presencia de una situación concreta sin la entidad suficiente que no cumple con los presupuestos necesarios para configurar acoso sexual. Pero esto lo dijeron sin investigar. Esto lo dijeron de la sola lectura de la denuncia. Nada más. Otro ejemplo. Que la denuncia, al ser revisada conforme a las circulares que ellos mismos hacen, dice que la denuncia no corresponde a un funcionario público, la vigencia, que los hechos denunciados de encuentra de, que esté dentro de un plazo, etc. Y dice, efectuada la precisión anterior, para un mejor análisis del caso y dando cumplimiento a las instrucciones vigentes, instrucciones, vuelvo a decir, que no son dadas por la ley, instrucciones que son dadas por ellos mismos. El abogado a cargo de analizar la denuncia verificó que los hechos denunciados dicen relación principalmente con hechos de fiscalización ordinaria, no de acoso, motivo por el que se procedió a crear una comisión que investigará los hechos por el procedimiento ordinario, no por ley Karin. Eso parece más correcto, porque si, por ejemplo, yo denuncio exceso de horas extra, claro, eso no es ley Karin, eso es otra infracción a procedimientos de relación laboral. Está perfecto. Ya podría ser. Lo fiscalizo por el procedimiento ordinario y no por ley Karin. Podría ser correcto, pero no sabemos qué dice la denuncia. Y acá hay otro. Ellos mismos ponen los criterios y luego dicen que analizados los hechos denunciados se estima que no es posible dar curso a la tramitación de la denuncia toda vez que los hechos no se consideran suficientes para dar cuenta de acoso laboral o acoso sexual o violencia en el trabajo. Y así podría yo seguirles dando, aquí yo les puse en la PPT varios ejemplos más para que ustedes puedan ver que en la actualidad podemos ser bastante críticos respecto de la ley Karin. Puede ser buena, puede ser mala, dependiendo mucho de la forma en la que usted lo quiera mirar. La ley tiene un objetivo súper claro. Y ese objetivo claro es prevenir, está enfocado en la prevención. Pero tiene muchas falencias. Por ejemplo, ¿investigo o no investigo si el denunciante o el denunciado están con licencia médica? ¿Puedo dar término a un contrato a plazo si me hacen una denuncia por ley Karin? ¿Qué pasa si el trabajador deja de prestar servicio? ¿Qué pasa si el trabajador no quiere ir a la atención psicológica temprana? ¿Qué pasa? Que la ley no lo previó. Y hay otra cosa mucho más relevante que la ley no previó, y con esto termino de hacer mi crítica a la ley, y es que la ley Karin llega hasta la sanción, no pasa de la sanción. ¿Y quién se encarga del clima, del ambiente laboral posterior a la denuncia? ¿Quién se preocupa de lo dañados que quedan los equipos de trabajo después de situaciones de acoso o de denuncias por ley Karin, de investigaciones por ley Karin que son muy invasivas? ¿Qué pasa después? Bueno, la ley no lo vio. La ley llegó hasta ocurre o no ocurre, sanción o no sanción. Pero resulta que no todas las conductas de acoso terminan en despido. Hay muchas conductas de acoso que no son lo suficientemente graves como para un despido. ¿Y qué pasa? Que si Jessica acá denuncia a Solange, que es su jefa, y yo digo que hubo acoso, pero que no es suficiente acoso para el despido, y yo solo amonesto a Solange, ¿y qué pasa después? Que al día siguiente tienen que volver a trabajar juntas. ¿Quién se hace cargo de esa situación? ¿Quién se hace cargo de ese daño emocional? ¿Quién se hace cargo de esto? Por lo menos la ley Karin no. Y sabemos que como estamos en Chile,
todo lo que no sea obligatorio, el empleador tampoco lo va a hacer porque tiene ganas de hacer otra cosa extra, o sea, digámoslo así. Y eso que yo asesoro empleadores, pero así lo digo. O sea, si la ley no me obliga, yo empleador no me voy a poner la soga al cuello con algo que no estoy obligado a hacer, evidentemente. Entonces, muchas cosas buenas, muchas cosas, no diría que muchas cosas buenas, un par de cosas malas, cosas que son noticias en desarrollo que vamos a poder ir evaluando más adelante. Y de verdad que esto requiere harta más profundización. Esto, como les dije, es una pincelada para poder ver el terreno en el que estamos pisando y poder un poco conocer respecto a esta normativa. ¿Y por qué es tan importante conocer? Como les dije al principio, esta ley, como muchas otras, puede quedar muy bonita en el papel, pero sin el cambio cultural, si usted llega mañana a su trabajo después de haber escuchado este seminario y le sigue diciendo guatón pelado al compañero, es que no entendió nada. Porque si nosotros no cambiamos de actitud, si usted no trata mejor al de al lado, esto no funciona. Así de simple. Y podemos seguir sacando leyes y sancionar gente y al final, si no somos nosotros los que entendemos que debemos tratarnos mejor, si nosotros pusiéramos todos de nuestra parte con este mensaje de el ambiente libre de violencia parte en el trabajador, parte en usted como persona, en su casa, con sus hijos, con su familia, con su vecino, con el tipo que le echó el auto encima en la esquina y que casi lo chocó. Si usted decide sacar un palo de su maleta y romperle el parabrisas, es que estamos mal. Entonces, ojo, porque las leyes son muy bonitas, pero requieren necesariamente que nosotros también cambiemos de actitud. Ese es mi aporte social respecto del mensaje que entrega la ley Karin. Voy a dejar a Beatriz para que pueda seguir con el proceso del seminario. Ha sido un gusto. Espero verlos de nuevo en el curso a los que les sea posible. Es una súper buena herramienta, así que los invito a poder inscribirse en el curso del próximo fin de semana. Súper, muchas gracias, profesora. Pero antes de que se retire, sí nos puede Sí, responder algunas preguntitas, preguntas. unas manos levantadas. Así que vamos a comenzar con Carla y les pediría que también, en honor al tiempo, sí lo pueden hacer de manera concreta y resumida para que todos alcancemos a aportar. Sí, Beatriz, voy a hacer una precisión, Ujú. complementando con lo que acabas de decir. No vamos a resolver casos concretos, ¿ah? Traten de evitar preguntar, a mí me pasó que, al amigo le pasó que, porque normalmente para resolver esas consultas hay que hacer un análisis de un montón de otros antecedentes. Entonces tratemos de que las preguntas sean más concretas respecto de la aplicación de la ley. Solo eso, porque si no, no les voy a poder contestar. Hola, buenas noches. Hola, Carla. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, muy interesante el seminario. Mi consulta tiene que ver, ¿qué pasa? Porque me di cuenta que cuando uno quiere denunciar por la ley Karin, tiene que estar contratado. No puede haberse Correcto, desvinculado de la empresa. así es. Me acabo de dar cuenta porque yo iba a poner una denuncia y no la pude poner. Yo no sabía eso. En esos casos, ¿qué se puede hacer? ¿Que se puede poner algún otro tipo de denuncia, alguna cosa? Sí, sí, existe un plazo que corresponde a 60 días después del despido o del término del contrato de trabajo para recurrir en una denuncia de derechos fundamentales al Tribunal Laboral directamente en el caso del acoso, cuando no se pudo aplicar la ley Karin. Interesante, Carla, y solo como dato freak, a mí me gusta dar como dato freak, eh, un tribunal, no me acuerdo si en Arica o en Iquique, la semana pasada hizo un fallo súper controversial, que es el único, y estableció que si usted denunció por ley Karin, no puede recurrir al tribunal por los mismos hechos, porque eso ya se investigó y ya se sancionó. O sea, entre comillas, como que se perdería la acción judicial. Y esto es una discusión jurídica súper conflictiva, pero el tribunal falló así. Pero al revés de lo que usted menciona, Carla,
efectivamente para poder iniciar una denuncia por ley Karin se requiere la relación laboral vigente. Ese es uno de los criterios necesarios, ¿ya? Para que el empleador pueda investigar o la DT pueda investigar. Así que lo único que se podría hacer en el caso de que no se haya hecho una denuncia y ya no haya relación laboral vigente y esté dentro del plazo legal es recurrir directamente al tribunal laboral. Súper. Ahora vamos con entonces Mariela Carrasco. Hola, buenas. ¿Me escuchas? Uy, perdón, estoy viendo a Tracy, perdón, estaba leyendo el chat, Tracy Jorquera, saludos, Tracy fue alumna mía en la universidad y la estoy viendo aquí en el chat, me encanta ver gente que se repite estos cursos. Ya, perdón, Mariela, dígame. ¿Me escuchas? Te escucho un Ahora poco sí. cortado, pero ahora sí te escucho. Ya, mira, mi consulta es la siguiente, a modo general. Yo trabajo en educación y quiero saber si el acoso aplica a la ley Karin cuando es un acoso desde un apoderado hacia un funcionario. Por ejemplo, estar constantemente pidiendo entrevistas donde se trata mal al funcionario, hay amenazas, se expone vía redes sociales, ahí también se puede aplicar la ley Karin porque entiendo que es un tema laboral entre funcionarios quizás, jefes, pero en educación se aplica Sí, hacia un apoderado. Mariela, ahí tenemos que hacer una diferencia para el personal de la educación. Ustedes tienen el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que es el que establece los parámetros dentro de cuál se va a desarrollar la relación laboral entre usted y su empleador. Ahí debe estar la ley Karin y eso es una cosa, pero la conducta de violencia en el trabajo, el apoderado y el alumno también entra dentro de la ley Karin en la conducta de violencia en el trabajo. Por lo tanto, en base a su reglamento interno y a este procedimiento, usted también podría denunciar por ley Karin la conducta de violencia en el trabajo a un apoderado. Pero además, en paralelo, ustedes tienen el RICE, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que establece ciertos parámetros y sanciones que se pueden establecer para los apoderados o los alumnos que cometan ciertas actitudes o ciertos maltratos. Por lo tanto, como ustedes tienen en el ámbito educacional, en los colegios sobre todo, dos reglamentos, usted puede hacer las dos cosas en paralelo, una no anula la otra. Se debe iniciar el procedimiento establecido en el reglamento de convivencia escolar y además usted puede realizar una denuncia por ley Karin de violencia en el trabajo. Bien. Y no sé si a usted le gustaría escoger alguna pregunta del chat para que finalice. Justamente estoy... Ah, ya. Hay varios alumnos míos en el curso, me encanta, qué bueno. Ujú. Ya, aquí hay una pregunta que les va a servir a todos que hace Benjamín Vargas en el chat. De verdad, yo lamento no poderles contestar a todos. Me encantaría quedarme una hora más con ustedes. Pero acá pone, ¿tiene conocimiento de las multas por parte de la DT a las empresas e instituciones que no apliquen esta ley o parte de esta? ¿Qué sanciones se pueden tomar? Bueno, y acá, y esto es súper importante, sobre todo para los que son empleadores, porque cuando todos sabemos, todos los empleadores sabemos, que cuando usted concurre o lo visita cordialmente la Dirección del Trabajo en sus instalaciones para cualquier fiscalización, finalmente lo que hace es revisar absolutamente todo lo que usted ha hecho desde el origen de los tiempos. Y ahora existe un documento que usted lo puede googlear que es llamado coloquialmente como multero, que es eh, el listado de todas las conductas sancionables por la Dirección del Trabajo en una fiscalización.
Por lo tanto, ahí usted en el multero de la Dirección del Trabajo, que se va actualizando cada por lo menos 3 o 4 meses con multas nuevas, porque ahora las multas también tienen una variedad de multas, una cuestión, pero una imaginación que ustedes ni creen. En el multero usted puede revisar cada una de las conductas que la Dirección del Trabajo puede sancionar en todo ámbito de la relación laboral, desde la escrituración del contrato de trabajo, la jornada, los pagos de las remuneraciones, lugares, seguridad y salud en el trabajo, etc. Y a ese multero, que es lo que utiliza la Dirección del Trabajo para establecer las conductas que usted debe seguir o las infracciones que usted puede cometer, están establecidas un párrafo específico respecto de las sanciones por ley Karin. Y una de ellas, por ejemplo, es no tener en el reglamento interno el protocolo de prevención, no derivar atención psicológica al trabajador, no tener los canales de denuncia, y etc. Las multas dependen del tamaño de la empresa. En una pequeña, mediana o gran empresa. Para yo saber el tamaño de mi empresa depende del número de trabajadores. Normalmente las empresas que tienen menos de 50 trabajadores, que son medianas o pequeñas, tienen multas que van hasta las 10 UTM. Y las grandes empresas, una multa cuesta 60 UTM en su monto máximo. Eso quiere decir 3,8 millones, 3,9 millones más o menos por multa. Digamos que un fiscalizador con mucha imaginación y una empresa muy mala que tenga muchos incumplimientos laborales le pueden sacar, he visto, hasta 12 multas. O sea, 12 por 60 UTM. Imagínense la cantidad de plata. El problema es que esas multas también hay ciertas multas que tienen el mismo valor para Coca-Cola Company que para la panadería de la esquina. Por lo tanto, hay ciertas multas que cuestan 8 millones de pesos. Por ejemplo, no enviar toda la documentación solicitada para una fiscalización cuesta 8 millones, esa multa, 8 palos. O sea, si a usted le piden que envíe los contratos de trabajo y usted no los manda, lo miden exactamente con la misma vara a una súper gran empresa con muchos recursos que a una pyme. Y esa multa puede quebrar a esa pyme, porque ¿de dónde sacar una pyme 8 millones de pesos para pagar una multa? Es ridículo, pero así está establecido el sistema. Entonces, si usted quiere saber a qué multas se puede estar expuesto y cuánto valen, yo les recomiendo ahí Google Multero Dirección del Trabajo, les va a salir al tiro el primer link. Tiene como 500 hojas porque son una cantidad de multas que yo jamás he podido verlas completas. Y ahí tiene todo bien especificado. Igual también los invito de repente, si les interesa, que me puedan agregar al LinkedIn. También en LinkedIn yo doy mucha información respecto de la ley Karin, que este es un tema que me encanta. Y también ahí yo tengo publicado específicamente las multas y los conceptos por los que se puede multar por ley Karin. Súper, muchas gracias, Son profe. muchas preguntas, son muchas preguntas. Así que van a quedar cordialmente invitados a que puedan participar del curso. Ahí van a poder resolver todas sus dudas. Y bueno, también les vamos a compartir información mediante sus correos para que estén atentos. Así que muchas gracias, profesora, por responder la mayoría ahí de las preguntas que pudimos abordar. Y nos estaremos viendo en otra ocasión. Continúa nomás, Beatriz. Voy a estar respondiendo algunas cosas cortitas en el chat de algunas cositas importantes, así que hagan como que no estoy. Perfecto, entonces vamos a finalizar con esta clase. Muchas gracias.